Shalom, ¿cómo están? Que Yahweh les bendiga. ¿Cómo se escucha? Bien fuerte, ¿Se escuchan bien bien? fuerte, Bueno, bien cada vez nos acercamos más a lo que queremos en el sonido. Bien, shalom, fuerte. shalom a todos. Yahweh les bendiga, hermanos. Estoy contento y ansioso por compartir con ustedes esta palabra. Hoy, como todos los Shabbat, como todos los días en que me toca dar esta enseñanza, los viernes por la tarde, siempre Dios me habla algo, y eso es lo bueno de tener un Dios vivo que tiene boca y que habla, y que tiene oído y oye, porque siempre le pregunto al Señor, ¿de qué vamos a hablar, Señor? Y hoy el Señor me trajo una palabra que sé que va a ser de bendición. Porque la palabra de Dios habla que cada hijo de Dios está llamado a algo grande. Estamos llamados a recibir del Padre cosas grandes. Por allí en la cristiandad se ha hablado durante mucho tiempo que no debemos querer ser reyes, no debemos querer por un tema de orgullo y vanidad ser algo grande. Claro, eso tiene un porqué. Y hoy la porción que vamos a leer hoy nos va a explicar, Dios te lleva y Dios te pone en alto, pero también Dios te da arriba. Eso dice la palabra de Dios. Dios pone reyes y quita reyes, y fíjense en esto. No está hablando solo de los gobernantes de la tierra, porque nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Eso quiere decir que Dios a nosotros nos levanta como reyes en la tierra o no nos levanta. Porque Él es el que levanta, Él es el que pone y el que quita. Pero esta palabra tiene un significado profético, esto que les estoy diciendo, que dice allí en los libros de los profetas. ¿Saben por qué? Porque Dios va a poner reyes y a quitar reyes en su segunda venida. Esa palabra que dice Dios pone reyes y quita reyes tiene un sentido profético profundo, más allá de lo que nosotros leemos y sabemos. Todo gobernante en la tierra es permitido por Dios o no que gobierne. Y podemos decir, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos gobernantes corruptos? Claro, sabemos que este mundo ya está en cuenta regresiva. La maldad ha avanzado, pero Dios sigue poniendo reyes y quitando reyes. Y nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y queremos vivir como reyes y sacerdotes. Pero ni vos ni yo nos podemos hacer a nosotros mismos o convertirnos a nosotros mismos en reyes, sacerdotes, si Dios no nos levanta. Y hoy la palabra está hablando algo hermoso, miren. La palabra de hoy, vamos a leerla. Vamos a compartir la escritura en el libro de Levíticos 9. El libro de Levítico, como hablamos en el MIT anterior, en el MIT de la semana pasada, el libro de Levítico es un libro que a nosotros nos enseña cómo acercarnos a Dios. Es el libro de la santificación. Es el libro que comenzó a hablar sobre cómo debemos hacer los sacrificios bíblicos, y todos los sacrificios se terminaron convirtiendo en el Mesías en la cruz. Él es todos los sacrificios, Él es el Cordero de Pascua, Él es las tórtolas, Él es la vaca roja, Él es todos los sacrificios. A todos los cumplió en la cruz. Pero aquí la Escritura nos enseña cómo hacer sacrificios. Y esto tiene un porqué. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios dice que cuando Cristo murió, fue a la cruz, nosotros en la cruz morimos juntamente con Él? Y eso quiere decir, y aquí se nos escapa algo quizás en lo escritural por tradición o por no profundizar en las escrituras, que nosotros somos también sacrificios vivos.
Yeshua es el Cordero que nos libró de los pecados, el Cordero que nos llevó a una nueva vida, pero nosotros morimos juntamente con Él, dice la Escritura. Hay sacrificios que representamos nosotros y que deben llevarnos a la promesa que Dios nos dio, si el sacrificio es aceptado por Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a leer. 9. Libro de Levíticos 9. El día octavo, esta porción de las Escrituras se llama Shimni y significa octavo. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrecerás delante de Yahweh a ellos. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto. Todo sacrificio bíblico era sin defecto. Todo animal que debía ser presentado sin defecto. Recordemos que el Cordero de Pascua fue inspeccionado el día 10 del mes. El día 14 debía ser sacrificado y fue inspeccionado durante varios días. Al día 14 se sacrificaba si no tenía ningún defecto. Si el cordero tenía un defecto, en los sacrificios bíblicos no aplicaba para ser sacrificado. No podía sacrificarse animales con defecto. Es por eso que Yeshua es el cordero sin mancha, es el cordero perfecto, y él aplicaba tanto en lo físico como en lo espiritual para ser el Cordero de Pascua, porque el Mesías nunca pecó. Y recordamos allí en la Pascua que hablábamos que al final Poncio Pilatos terminó diciendo: no he hallado ningún defecto en él. Ahí el Cordero ya había sido inspeccionado y era perfecto. Pero bueno, hermano, hermana, tengo para decirte que nosotros somos sacrificios vivos. Y para pasar a otro nivel, el nivel en que somos reyes y sacerdotes, el nivel en que Dios nos levanta a una atmósfera espiritual y vivimos de victoria en victoria y las puertas se abren de par en par, antes debemos morir. Antes debemos ser sacrificados. ¿Sabe cuánto creyente hay por allí diciendo y creyendo en una promesa del reino de los cielos, pero todavía no murió la carne? Quiero que sepas que con la boca debemos reconocer a Yeshua como nuestro Salvador, pero que a las palabras muchas veces se las lleva el viento. Porque los fariseos, cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Juan el inmersor, el baptista, estaba bautizando, dice que los fariseos fueron. Esto también lo hablamos. Los fariseos fueron y querían bautizarse con él, y él les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista debía ser el sumo sacerdote, de acuerdo al linaje y a descendencia en el templo, pero el sumo sacerdote se había convertido en 2 personas, Anás y Caifás, corruptos. Y los fariseos sabían que Juan el Bautista, para Dios, era el sumo sacerdote. Es por eso que se querían ir a bautizar con él, pero luego de que se bautizaban con él, volvían al templo a recibir instrucción de Anás y Caifás. Es por eso que él les dijo: generación de víboras,
¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Saben por qué? Yo no creo que una víbora vaya a heredar el reino de los cielos. Eso quiere decir que ellos eran hipócritas, que ellos iban a donde estaba la unción de Dios, iban a donde descendía el Espíritu de Dios del cielo como paloma, pero volvían al camino del pecado, al camino de la rebeldía. ¿Cuánto creyente o cuántos de nosotros lo hemos? Reconocer a Yeshua como nuestro Salvador, pero llevar una vida desordenada. Y una vida desordenada, por más que reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador, una vida rebelde no nos lleva a otro nivel espiritual. Miren, el sacrificio que estamos leyendo aquí era un sacrificio perfecto, no debía tener defecto el animal que iba a ser sacrificado. Y miren lo que pasa con un animal sin defecto. En el 22 dice así: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Qué tremendo milagro. El sacrificio debía ser pasado por fuego. Y haciendo una relación profética, ¿qué podemos decir que es el fuego? El fuego es el Espíritu de Dios. El fuego son aquellas lenguas de fuego que descendieron sobre los seguidores de Yeshua en Shavuot, en Pentecostés. Ese fuego que anhela todo creyente. Porque cuando el Espíritu de Dios está con un hijo de Dios, ese hijo de Dios se convierte en rey sobre la tierra. Todo aquello sobre lo que impone mano prospera. Las puertas de los cielos y la puerta en la tierra se le abre. Dios va delante de él, preparando el camino. No hay enfermedad, le va bien en todo. Viene en lo familiar, viene en lo ministerial, viene en las finanzas. Viene en la tierra y en los cielos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Pero hermanos, es hermoso lo que hicieron aquí Aarón y Moisés. Y el pueblo quedó maravillado. Y el pueblo vio, creyó, se postró, porque ante semejante manifestación, ante la manifestación del Espíritu de Dios, del fuego de Dios en la tierra, no queda otra cosa que postrarse y reconocer que Él es el Rey. Y Él te usa, Él te utiliza, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Aarón, David, tremendamente utilizados. Isaías, Jeremías, Elías, Eliseo.
tremendamente utilizados en la tierra por el Espíritu de Dios para manifestar el reino de los cielos. Pero eso solo ocurría cuando el sacrificio no tenía mancha y defecto delante de los ojos de Dios. Cuenta la palabra en el versículo siguiente, en el 10, en el capítulo siguiente. Esto mire. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió de delante de Yahweh fuego y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. A esto lo hemos predicado varias veces, pero no desde esta óptica. Nadab y Abiú vieron como la gloria de Dios descendió en ese lugar. Vieron como el fuego de Dios consumió todo el holocausto. Y les gustó. Y dentro de ellos dijeron, quiero hacerlo. ¿Está mal? ¿Está mal querer hacer lo que Dios nos muestra, lo que Dios hizo, los milagros de Dios? No, no está mal. Pero a ellos se les escapó algo. La motivación del corazón de Aarón y de Moisés era que la gloria de Dios descienda para guiar al pueblo y que toda la gloria pertenecía a Él. Ellos sabían que ellos no habían hecho nada. Pero el corazón de Nadab y Abiú no estaba preparado, porque dentro de ellos había orgullo y necesidad de protagonismo. Ellos dentro portaban algo que no estaba bien, porque ellos querían generar ese sacrificio, ese milagro para vanagloria de ellos y no para la gloria de Dios. Y luego dice la palabra que Moisés le dice a Aarón y a sus otros hijos, miren, no beberán más, se acabó la sidra y se acabó todo lo que tiene alcohol en el servicio del tabernáculo. Esto nos habla que Nadab y Abiú habían consumido alcohol y que alcoholizados fueron e hicieron eso. Pero ¿sabe qué? Esto ya lo he enseñado. ¿Qué hace el alcohol en la vida de la persona? Porque uno puede decir, no, bueno, se equivocaron, ¿por qué Dios los mató? Porque alcoholizado uno hace cosas que no corresponden, pero acontece algo con el alcohol. Todo ser humano tiene psicológicamente lo que la psicología, valga la redundancia, llama frenos inhibitorios. ¿Qué es el freno inhibitorio? El freno inhibitorio es, estando yo en un estado de conciencia, me abstengo, freno ciertas actitudes que están dentro mío y que no lo hago porque sé que está mal. Cuando uno toma alcohol, los frenos inhibitorios psicológicamente desaparecen y se rompe una barrera y la persona que está en estado de ebriedad, al no tener frenos inhibitorios, hace todo lo que hay dentro, sin límites. Y como no tiene límites, los errores internos
pasan a ser errores externos, verdaderos. La palabra de Dios dice que todo lo que hay dentro nuestro pertenece a nosotros, pero una vez que salió de nosotros, ya le pertenece a Dios. Una cosa es tener un pensamiento o que el enemigo confunda nuestras mentes con un pecado y tenerlo incorporado dentro y frenar eso, tratar con nosotros mismos para no hacerlo. Y otra cosa es pecar. Porque mientras está en tu mente, no es pecado, es un pensamiento. Pero una vez que lo hiciste, pasó a ser un pecado y hay juicio por eso. Cuando ellos tomaron alcohol, salió de dentro de ellos ese orgullo. Y ellos se acercaron, hicieron el sacrificio. Y Dios les quitó la vida. Ahora, ¿por qué Dios les quitó la vida? Dios le dijo a Aarón que no consuman alcohol, porque si ellos no hubiesen consumido alcohol, quizás tenían tiempo para tratarse, tenían tiempo para reflexionar, tenían tiempo para aprender. Recuerde que eran jóvenes, para aprender en la vida, para ser procesados por Dios en sus errores, hasta pulirse y pulirse y pulirse y no tener mancha. Pero como tomaron alcohol, bueno, cometieron ese error, entraron en ese lugar y Yahweh les quitó la vida. Fíjese que el Señor le dice, inmediatamente pasa esto, el Señor le dice a Moisés, en los que se acercan a mí me santificaré. La palabra santificar, la palabra santo, la palabra kadosh, significa apartado de. El santificado, el kadosh, es apartado del pecado. Y fíjese, en los que a mí se acercan, dice el Señor, yo me santificaré. Si nos acercamos a Yahweh con orgullo, sin haber muerto con Cristo en la cruz, y morir significa morir al viejo hombre, morir a la vieja mujer, cambiar lo que tenemos que cambiar, no ser los mismos. Si nos acercamos a Yahweh y no murió el viejo hombre, nada puede salir bien. Estaba meditando hoy en esto. Yeshua, de carne y hueso, Dios se hizo hombre. Y Yeshua comenzó a caminar sobre la tierra. Y comenzó a ser nuestro líder espiritual, nuestro Mesías. Pero la carne murió en la cruz. Y cuando resucitó, Yeshua ganó, venció su batalla más grande. Porque la batalla de Jesús no era venir a hacer milagros, a hacer sanidades, a caminar sobre el agua. No era soltar palabra profética. La tarea de Yeshua era morir para que vos puedas vivir. Y Yeshua vino a la tierra y el Espíritu de Dios estuvo con él, le hizo milagros, sanidades, y muchos lo siguieron, muchos creyeron en él. Pero su batalla más fuerte fue en la cruz. La carne debió morir en la cruz para que él pueda ser rey y sacerdote. Mientras Yeshua estaba en la tierra, Yeshua no era el sumo sacerdote de la humanidad. Porque la palabra de Dios dice, juró Yahweh y lo cumplirá,
tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Pero ese sumo sacerdocio fue traspasado a Yeshua por el sumo sacerdote cuando se rasga los vestidos, cuando apresan a Yeshua y van a hablar con él y lo empiezan a inspeccionar. Lo único que hallaron de él es que le dijeron: tú dices que eres el Hijo de Dios, y él le dijo: sí, tú lo has dicho. El sumo sacerdote se rasga el vestido. La ley de Dios dice que el sumo sacerdote que se rasga el vestido queda inhabilitado para ser sumo sacerdote. Claro, pero estaba todo corrupto. Estaba todo corrompido, no les importaba. Para eso era el efod cosido, duro, algo que no se podía romper. Era para que no se rasgue el vestido del sumo sacerdote. Sin embargo, el sumo sacerdote, cuando habló con Yeshua, se rasgó el vestido y quedó, así como el sumo sacerdote en aquel momento, espiritualmente, era Juan el Bautista, el sumo sacerdote, que estaba levantado como sumo sacerdote en aquel momento, rasgó su vestido y quedó inhabilitado ya como sumo sacerdote, quedó desechado por Dios. Cuando Yeshua va a la cruz y hace todo el sacrificio y la carne muere en la cruz, las últimas palabras de Yeshua fueron: consumado es. Claro que el sumo sacerdote era quien hacía el sacrificio, y el sumo sacerdote era quien decía, cuando el sacrificio de Pascua era terminado: consumado es. Y Yeshua había auspiciado su propio sacrificio como sumo sacerdote, y él dijo: consumado es su propio sacrificio. A partir de ese momento, Yeshua comenzó a ser sumo sacerdote sobre la tierra, luego de que la carne murió. Y usted sabe que la carne, cuando murió, no fue lindo, no fue agradable. Hablamos que Yeshua, en esa última oración con su Padre, cuando le dijo: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y esa es una condición médica previa a un shock de todo el organismo. ¿Saben por qué? Porque él sí sabía lo que le iba a pasar. Él sabía de los azotes, sabía de la corona de espinas, sabía de la lanza, sabía de todo. Hermanos, sin embargo, Yeshua murió a la carne para ser sumo sacerdote y rey. ¿Y por qué nosotros no habríamos de morir a la carne para ser sumos sacerdotes y reyes en la tierra? El sacrificio de Yeshua fue aceptado por Dios. Ese sacrificio traspasó la barrera de lo físico, entró en el mundo espiritual y llegó a los cielos. Porque el sacrificio, el cordero, no tenía mancha, no tenía defecto. El sacrificio de Nadab y Abiú no fue aceptado porque ellos tenían defecto y perecieron. Peligrosa cosa es meterse en manos del Dios vivo. ¿Cuánto creyente anda por allí en su carnalidad hablando de Dios? Diciendo que el Dios de los cielos, esto, el Dios de los cielos, lo otro. Y queriendo manifestar en la tierra algo sobrenatural. Cuidado. Porque para convertirnos en sacrificios vivos, más vale que seamos un sacrificio sin mancha, porque si no vamos a ser desechados por Dios. Para caminar en esta tierra,
como un rey y como un sacerdote, y que Dios vaya por delante tuyo, tienes que convertirte en un sacrificio sin mancha para Él. ¿Y de qué manera? Morí de una vez. Muérete de una vez. Muere de una vez a eso que sabes que está mal. Muere de una vez a eso que estás haciendo y que no puedes dejar de hacer. Muere de una vez al pecado. Porque Yahweh se santifica con los que se acercan a Él. Mas la palabra de Dios parece algo redundante, porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie se va a acercar al Mesías. Sin santidad Yahweh no abre las puertas de los cielos. Pero pastor, el que me santifica es el Mesías. El Mesías me santifica. Yo puedo pecar todo lo que quiero, pero voy a ir al reino de los cielos. No, porque si pecas todo lo que querés, no moriste. Ha sido un sacrificio defectuoso. Y la palabra de Dios no miente. No miente. Dice la palabra de Dios que Yeshua no puede volver a la tierra, nacer de nuevo y volver a ser sacrificado por aquellos que practican el pecado. Cuidado, 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 cuidado con hablar de parte de Dios, con comportarse como Nadab y Abiú, si no ha sido ante un sacrificio sin defecto. Claro, morimos con Él en la cruz y Él nos limpió de todo pecado. Si no hubiese pasado eso, nadie pasaba al siguiente nivel. Él vino para perdonar tus pecados y los míos. Y se lo agradecemos, gracias Señor Yeshua, porque sin ti nada somos. Pero debemos morir con Él en esa cruz. Carne no hereda el reino de los cielos. Y cuando hablo de carne, hablo de emociones humanas. Cuando hablo de carne, hablo de pensamientos de tierra. Pobre de mí, decía el apóstol, que con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi cuerpo me encuentro que sirvo a la ley del pecado. La ley del pecado es la ley del mundo. La ley del pecado es la ley del príncipe de este mundo. La ley del pecado es discutir todo el día, robar. La ley del pecado está escrita en la palabra de Dios. La ley del pecado quizás es lo que no querés cambiar, pero sabes que debes cambiar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con levantarse a hablar de Dios si Dios no te mandó. Usted sabe que Dios envía a los que están preparados. Todos queremos. No hay creyente que no quiera ser levantado por Dios como rey y sacerdote en la tierra. No hay uno. Es una hermosa promesa de parte de Dios. Pero ¿para qué querés ser levantado por Dios? ¿Para qué querés que Dios te levante en tu vida espiritual, en milagros, sanidades, profecía, don de ciencia, don de discernimiento de espíritu, dones de lenguas? ¿Para qué querés que Dios te levante? ¿Para vanagloria humana? ¿Para vanagloria propia? Más vale ni se lo pidas. ¿Para qué querés que Dios te levante en las finanzas? Reyes. Yahweh fue muy bueno con el rey Salomón, con el joven Salomón cuando asumió como rey. Era un niño.
porque Salomón le pidió a él inteligencia, sabiduría y un corazón entendido para poder gobernar con excelencia el pueblo de Dios. Y Yahweh le dijo, no me pediste fortuna, no me pediste la muerte de tus enemigos, y me has pedido algo noble. Por consecuencia de eso, yo te voy a dar. Nadie va a ser más inteligente que tú en la tierra, desde el comienzo hasta el fin. Y te voy a dar muchos bienes, mucha riqueza y la vida de tus enemigos. ¿Saben por qué? Porque la Escritura es redundante. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios te añade. El que te levanta como rey y sacerdote no es un hombre, es Dios. El que te levanta como rey y sacerdote no es un apóstol, no es un pastor, es Yahweh. Es tiempo de que nos convirtamos todos los días de nuestra vida en sacrificios gratos a Dios. Porque si no, nos va a pasar lo de Nadab y Abiú, y no estoy hablando físicamente, porque estamos en una época de gracia. Gracias, Señor, por tu bendita gracia. Pero te la vas a pasar con problemas, te vas a frustrar, vas a tener problemas y no vas a poder salir adelante si no morís y te convertís en un sacrificio agradable a Dios. Si no morís a la carne, vas a pasar una vida frustrada y con problemas serios. Vas a clamar a Dios y hasta vas a descreer de Dios. Vas a llegar a decir, no sé si Dios existe, porque tu oración va a llegar muy cerca, porque dice la Escritura que los cielos se hacen de bronce cuando un pecador ora. Mas los cielos se abren de par en par cuando estamos bien delante de Dios. Y hoy la parashá, la porción de las Escrituras nos invita a no ser como Nadab y Abiú. Dejar que la hermosa palabra de Dios nos moldee todos los días. ¿En qué sabes que debes cambiar? No puede ser que no sepamos. Cada uno de nosotros sabe en qué debe ser moldeado. Te aseguro, porque lo he visto, porque lo veo, porque en su misericordia Yahweh me ha permitido, uniendo la ley con el Espíritu, se generan reyes y sacerdotes. ¿Y de qué manera? En el monte Sinaí no quisieron recibir el Espíritu de Dios, pero recibieron la ley y la ley los mató. No la pudieron poner en obra. Más adelante el Espíritu de Yahweh descendió en la tierra y ahora sí, con el Espíritu de Yahweh, podemos entender la Escritura y ponerla por obra. Y el Espíritu de Dios está en la tierra y nos habla, hermanos. Y no puede ser que no sepamos en qué estamos mal. Porque la ley de Dios de alguna manera fue puesta dentro nuestro. Pero muchas veces no la queremos leer. Muchas veces no queremos leer hacia adentro porque nos encontramos que en el maravilloso mapa de la Torá no encaja nuestra fórmula. Porque quizás no encastra nuestra vida dentro de eso. Y por eso que no queremos leer la ley que tenemos dentro.
pero dejemos que todo sea moldeado. Basta de ser rebeldes con Dios. Basta de hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Porque cuando hablamos de Dios, intentamos emular la gloria de Dios con palabras. Todos los días morimos como Nadab y Abiú. Presentémonos sin mancha delante de Dios. Sacrificios vivos, aceptables. Con esta palabra quiero impulsarte a otro nivel espiritual y a otro nivel de vida. Para que puedas pasar a otro nivel de vida en donde somos reyes y sacerdotes en la tierra, y que hoy tenemos que reflejar la sombra profética del gobierno milenial, en donde vamos a ser literalmente reyes, literalmente sacerdotes, levantados por Dios, con cuerpos transformados. Hoy debemos ser sombra profética de eso que ha de venir. Sí se puede, sí es posible, aunque no se vea, aunque sea poco común, aunque hoy en la tierra sea más difícil o unos pocos los que lo viven, sí se puede reflejar ser reyes y sacerdotes en la tierra. Sí se puede. El problema es que muchas veces no se quiere. Muchas veces no queremos cambiar lo que sabemos que tenemos que cambiar. Y ese mecanismo de justificación que hay dentro nuestro nos hace creer que cuando nos va mal son solo ataques del enemigo, o es una bruja, o es un curandero, o estoy viviendo una prueba o una lucha, o el enemigo me atacó. Mas el enemigo solo ataca a quien Yahweh permite. ¿Sabían eso? ¿Ustedes sabían que Hasatán no puede atacar a quien Yahweh no le permita? ¿Pero cómo es así, pastor? A mí me enseñaron que hay que hacer guerra espiritual, que hay que hacer sacrificios o hay que hacer rituales y hay que hacer vigilias y estrategias para que el enemigo no me ataque. Mas, sin embargo, el libro de Proverbios dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y tu enemigo y mi enemigo no es un hombre. Nuestro enemigo es principados, potestades, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Pastor, usted me está queriendo decir que si mi camino es agradable a Yahweh, los principados, potestades y huestes celestiales de maldad estarán en paz conmigo. Sí. Eso te estoy queriendo decir. Ahora, hermano, hermana, no es no puedo, se trata de querer. ¿Querés verdaderamente cambiar? ¿Querés verdaderamente renunciar a aquello que sabés que tenés que cambiar y que tenés que renunciar? Porque yo te lo digo y te lo aseguro, como profeta de Dios, que los mejores tiempos de tu vida van a venir cuando dejemos lo carnal, lo humano,
atrás. Morir a esas cosas. Hay algunas cosas que quizás nosotros minimizamos y decimos, no, esto no es nada. Yo me santificaré en los que se acercan a mí, dice el Señor. Y vamos por el lado de las emociones. Hay personas emocionalmente inestables. Hay personas cuyo carácter es difícil de dominar, les cuesta dominar su carácter. Celos, acciones violentas, cuestionar, no ser flexibles, no comprender. Y cuando digo no ser flexibles, me refiero al diálogo con otras personas. Miren, Dios es claro y directo. Somos nosotros los que nos andamos con vueltas. Somos nosotros. Tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Pastor, pero tan rápido, hermano, hermana, comenzá a hacerlo. Y si te volviste a equivocar, esforzate, déjalo, comenzá a hacerlo. Comenzá a cambiar lo que sabes que tenés que cambiar. Porque viene este tiempo y es corto en que va a haber una gran manifestación, un avivamiento va a venir sobre la tierra. Y solo aquellos que hayan muerto a la carne van a poder vivir los mejores tiempos de la historia de la humanidad. Donde los hijos de Dios, santos, obedientes, un remanente, dice la Escritura. Y uno dice, pastor, pero en la cruz se limpiaron todos mis pecados. ¿Y por qué la palabra de Dios dice al remanente santo de Dios? La palabra remanente significa una porción de muchos. Es una pequeña fracción de muchos. Más, sin embargo, en la tierra, la religión cristiana o el cristianismo, la cristiandad, es la religión mayoritaria a nivel mundial. No existe otra religión que tenga tantos fieles a nivel mundial como la cristiandad, seguida por la religión musulmana. Pero la palabra de Dios habla de un remanente santo de Dios. Esto quiere decir que la mayoría, más de la mitad de la población mundial, no es un remanente. Viene un avivamiento sobre la tierra y no te quedes fuera, en el que los hijos de Dios van a ser levantados con poder en todas las áreas. En lo ministerial, Yahweh va a volver a hacer milagros tremendos sobre la tierra. En lo ministerial, Yahweh va a hacer cosas grandes. Demonios van a huir donde estén los ungidos de Yahweh. En lo empresarial, Dios va a levantar empresarios de una manera sobrenatural. Y vuelvo, ¿para qué querés que Dios te levante como empresario? ¿Qué vas a hacer si Dios te levanta como empresario? Pastor, si Dios me levanta como empresario, yo voy a financiar la obra de Dios. Yo voy a invertir en la obra de Dios, porque Yahweh me lo dio. Tengo un consejo para vos. Yeshua se encontraba con sus discípulos frente al templo e iban los fariseos con mucho dinero y ponían muchas monedas que hacían ruido en las ofrendas. Y Yeshua le dijo a sus discípulos, miren eso. Y fue una mujer pobre. Todos sabemos lo que viene. Y puso la mujer pobre una monedita.
Y Yeshua les preguntó a ellos, ¿quién puso más? Y ellos le dijeron, y bueno, el fariseo, porque el fariseo puso un montón de monedas, y ella puso una o dos. Y Yeshua les dijo, no, porque ella puso todo lo que tenía, pero ellos pusieron lo que les sobraba. Acá el problema no es un problema financiero, el problema es un problema en el corazón. Porque seguramente si Dios te levanta como empresario y no estás preparado, le vas a dar a Dios muchas monedas que hacen ruido. ¿Por qué no empezás hoy a financiar la obra de Dios con lo poco que tenés? No, pastor, no puedo, porque ¿cómo voy a poner si no me alcanza para terminar el mes? Y no te digo al pastor, ni diezmos ni ofrendas. Y agua está en todos lados y todos lo sabemos. En el que tiene hambre, tiene frío y tiene sed. En el pobre que pasa por allí. Viene un tiempo en que Dios va a levantar grandes empresarios en la tierra, y esto es una palabra profética. Grandes empresarios en la tierra. Para que se cumpla la palabra, reyes y sacerdotes. Pero va a ser gente que ha muerto a sí misma. Aquí en Argentina, muchos predicadores profetizaron sobre un avivamiento. El avivamiento de los desconocidos, el avivamiento del interior, claro. Lo que ocurre es que de lo menospreciado, Dios saca algo preciado. Y Dios va a empezar a levantar personas, siervos, de una manera sobrenatural en la tierra, sin necesidad de protagonismo, sin querer hacer milagros para vanagloria propia. Eso va a pasar. Reyes y sacerdotes, te invito a que caminemos juntos de la mano hacia esa meta. Nuestro primer paso, esta carne debe morir. La carnalidad debe morir. ¿Cuántas veces caemos y caemos y caemos? Claro, Pablo cayó así. Pobre de mí, dijo el apóstol. El Espíritu de Dios nos puede ayudar. Cada vez que el Espíritu de Dios te advierta algo, hazle caso. Y vas a ver cómo todo va a cambiar. Reyes y sacerdotes. Y para cerrar esta palabra, te voy a recordar lo que dice la Escritura, lo que Yahweh habló con el profeta Samuel. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, mas yo veo el corazón. No sé qué estará viendo el hombre de vos, pero Dios ve tu corazón. Dios aún hace milagros en la tierra. Dios aún es sobrenatural en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, te pido, Padre amado, por todos los que están conectados en este momento. Y Dios de gloria, te pido, Padre amado, que tu espíritu en este momento entre en nuestro interior. Haz que nuestro espíritu, Señor, se alinee contigo.
Que tu espíritu, mi Dios, escudriñe hasta lo más profundo y saca a luz, mi Dios, en nuestro pensamiento todo aquello que está mal. Señor, aquí tenemos nuestros defectos. Reparación. Hay pecados que deben ser reparados. Suelta de una vez. Padre, te pido, Padre amado, por cada uno de los presentes. Y te pido, Señor, haz reyes y sacerdotes de los que están aquí. Rompe toda atadura en el nombre de Yeshua que haya en sus mentes, mi Dios. Y en el nombre de Yeshua atamos en la tierra y en el cielo, mi Dios, todo aquello que nos aleje de ti. Llévanos de la mano, Señor, a caminar, Señor, hacia la meta que nos has trazado, reyes y sacerdotes. Padre, bendigo, Señor, a Adrián, Señor. Bendigo, Padre amado, a la familia Cisneros. Bendigo a Marga, Señor. Bendigo al pastor Rubén. Bendigo a Leticia Flora. Bendigo a Rafael Ortiz. Bendigo a Mati Vázquez. Bendigo a Vanessa, Señor. Bendigo a Belén Montenegro. A Esteban, Señor. A Yamila. A Lorena. A Juan Ríos. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua, mi Dios. Los bendigo, Padre amado, y te pido, Dios de gloria, haz milagro en sus vidas. Haz milagro en sus vidas, mi Dios. Juan Ríos. No sé quién eres, Juan Ríos, pero sí sé que viene un tiempo en tu vida en el que Dios va a cambiar un rumbo espiritual. Viene un tiempo en que Dios va a marcar con claridad todo aquello que a futuro parece borroso. Yo veo por delante como un camino y neblina. Y cuando hay neblina, no se sabe qué hay más allá. Mira, Juan Ríos, Dios va a abrir delante de ti un camino, el cual va a tener una meta muy clara. Me refiero a lo espiritual. Dios abre caminos en medio de la oscuridad. No sé cómo es tu relación con Dios, porque no te conozco, pero sí sé que Yahweh aclara a partir de hoy todo el panorama a futuro. Oro, Padre, por María Cristina Presa. La bendigo en el nombre de Yeshua, mi Señor. Te pido, Padre de gloria, por su familia. Sana, Señor, y limpia, mi Dios, su hogar. Echa fuera, Señor, de ese lugar toda enfermedad. María Cristina Presa.